Y lo invito a abrir la Biblia, la Escritura, en el libro del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Y por favor, cuando esté allí, regáleme un amén. Amén. Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora permítame leerle en otra versión el mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Amén. Como hace 8 días le compartí del libro de Zacarías, este hermoso libro del profeta Zacarías, sigo compartiéndolo y para eso voy a volver a contextualizar, porque es importante siempre que entendamos el contexto. La historia bíblica es muy importante. Aprende historia bíblica porque le va a permitir entender muchas cosas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y ve las iglesias, ve por qué había judíos por allá en otras regiones fuera de Israel, ve por qué Santiago le escribe a los expatriados. Y cuando uno entiende la historia puede comprender mejor el contenido del libro. Así que qué bueno que ame la historia y la historia bíblica. Y como ya lo he mencionado muchas veces, pero es bueno darle nuevamente repaso. Usted sabe que Israel hizo lo malo delante del Señor. Dios levantó una serie de imperios para que fueran los que reprendieran, castigaran a Israel. Y uno de esos imperios fue el imperio babilonio, que más o menos desde el año 610, este imperio comenzó a sitiar Israel, Judá, el reino del sur. Y lo empezó a sitiar. Y lo sitió en el año 606 a.C., ya empezó a penetrarlo y empezó a llevar unos israelitas, judíos, cautivos a Babilonia, a su tierra. Y para el año 585 a.C. cae completamente Judá con su capital, Jerusalén. En el año 585 cae la última resistencia. Son llevados todos los que estaban por ahí y los que quedaban son llevados cautivos por los babilonios. Y la ciudad de Jerusalén queda totalmente destruida y en ruinas. Pero Dios, años antes, a través del profeta Jeremías, anunció que iban a venir los babilonios y se los iba a llevar cautivos y que iban a destruir a Jerusalén. Pero que después de 70 años... Dios los haría volver a su tierra. 70 años sería el lapso del tiempo del castigo y la reprensión. Y volverían. Y así ocurrió. Del 606, cuando empezó el primer cautiverio, al año 536, cuando se levanta un hombre llamado Ciro, con el imperio persa, que conquistan a los babilonios, este hombre da un decreto y dice: judíos, vuélvanse a su tierra. Tienen mi permiso de volver a su nación. Y se cumplen perfectamente los 70 años que Dios había anunciado por el profeta Jeremías. Y se cumple la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios puede volver a su tierra después del cautiverio. Y en el año 535, ya estando otra vez en su tierra, inician y reedifican el templo, porque Dios le envía con una orden principal. La prioridad era reedificar el templo, porque era la señal de que Dios estaba en comunión con ellos nuevamente. Inician 535 a.C., empiezan con los bases, los fundamentos del templo, pero lo dejan ahí. Y pasan 15 años, llega el año 520 a.C., y Dios levanta profetas como Ageo, el profeta Zacarías, para que reprendan a su pueblo y le digan
¿Qué les está pasando? ¿Por qué ustedes pararon la construcción del templo 15 años y se dedicaron a otras cosas? ¿Por qué hicieron eso? Así que bajo la reprensión el pueblo reinicia la construcción del templo y más o menos en el año 515-512 terminan el templo antes de Cristo. Y el profeta Zacarías es levantado en ese tiempo para que sea uno de los que reprenden al pueblo y le exhortan a que inicien esa labor nuevamente. Y nos encontramos en el capítulo 4 que leemos, que es una visión que tiene el profeta Zacarías. Y en esa visión, el profeta Zacarías ve un candelabro de 7 brazos. Y ve el candelabro y hay 2 olivos alrededor de ese candelabro. Y la interpretación de la visión era que la omnipresencia y la omnisciencia y la provisión abundante de Dios siempre iba a estar con su pueblo, especialmente con los 2 olivos, Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote, que Dios iba a estar siempre con ellos. Y en medio de esa visión, Dios le envía a través del profeta Zacarías un mensaje al pueblo, que fue el que leímos. No desprecien los pequeños comienzos. ¿Cuál es el mensaje que Dios envía a su pueblo? No desprecien los pequeños comienzos. ¿Por qué Dios envía eso? Esa exhortación, esa pequeña reprensión. Porque los que habían visto al templo estar de pie en sus años gloriosos, antes que los babilonios lo destruyeran, los que estaban ahí, como por ejemplo los ancianos, los que ya tenían años, los que tenían más de 80 años y se acordaban, miraban y recordaban el templo de Salomón como era de glorioso, lleno de oro, gigante, esplendoroso. Y miraban el templo que estaban tratando de reconstruir y lo veían feo, arruinado, sin recursos para hacerlo esplendoroso como el templo de Salomón. Y se desanimaban. Y ellos desanimaban al resto del pueblo y le decían: pueblo, ustedes no conocieron lo hermoso que era este templo antes. Y ahora este templo que estamos levantando es nada comparado. Es feo. No tiene realmente este templo comparación. Y el pueblo se desanimó porque veía: vea, nosotros estamos tratando de levantarlo y véalo como va de feo, vea cómo es de demorado, vea ese paso a paso que damos comparado con cuán glorioso templo. Y Dios envía la palabra y le dice: no menosprecien los pequeños comienzos. Aunque lo vean feo, chiquito, escaso, construido a la mitad, no menosprecien los pequeños comienzos. No se comparen con el anterior templo. Y eso el Señor nos quiere hablar esta mañana. No menospreciemos los pequeños comienzos. Tal vez tú y yo muchas veces somos así. Personas que menosprecian los pequeños comienzos en la vida. Hacemos algo y vemos los pequeños resultados de las cosas que hacemos y nos desanimamos. ¿O no le pasa a usted así? Nos desanimamos. Intentamos algo, tratamos de cambiar algo, de corregir algo, de construir algo, de hacer que algo. Y cuando lo observamos y lo vemos y dice: es tan insignificante. ¿Cuándo lo veré como yo lo quiero ver? Estoy tratando de una empresa, pero mire, comparada con otra empresa, ¿cuándo lo veré? Miren mi trabajo, me gano tan poquito comparado con otros que ganan tanto. Y tenemos una tendencia a despreciar y a menospreciar los pequeños comienzos en nuestra vida. Despreciamos nuestro salario con el que el Señor nos permite iniciar. Despreciamos las responsabilidades que la empresa, vea lo que me ponen a mí, cambio a otros, les ponen unas responsabilidades mayores. En la iglesia, vea las responsabilidades que me ponen a mí, vea las de otro. La iglesia en la que me congrego, comparada con otras iglesias, es tan pequeña. Y tenemos una tendencia a despreciar y a menospreciar los pequeños comienzos en nuestra vida. Y Dios quiere decirnos eso. No menospreciemos los pequeños comienzos. Y esta mañana Dios nos va a llevar a entender por qué es importante, por qué no debemos menospreciar esos pequeños comienzos en nuestra vida. Amén.
Y lo primero, por lo que no debemos menospreciar los pequeños comienzos en nuestra vida, es porque todo lo grande que hace el Señor, siempre Él garantiza que tenga pequeños comienzos. Le repito, todo lo grande que hace el Señor, Él siempre va a garantizar, Él siempre se va a poner a la tarea de que tenga pequeños comienzos. Todo. ¿Cómo así? Si miramos a todos los grandes personajes de la Biblia, a todos tuvieron pequeños comienzos, todos eran insignificantes, todos eran incapaces. Si uno observa a Noé, un anciano que tenía que construir una arca gigantesca con sus propias manos y solo en esa tarea. Y yo creo que Noé se miraría, soy anciano. Noé observaría y dirá, no tengo los recursos, tengo que construir un arca que ya la medimos más o menos en la clase, y es como de acá a la esquina hasta donde termina la cuadra, más allá, como unos 150, 200 metros casi. Un arca de ese tamaño para un solo hombre, de 3 niveles, de 25 metros de altura. El solo Noé. Y yo creo que Noé empezaba, ¿cuándo voy a acabar? Mire, esto no flota nadie, acá no puedo guardar nada. Pequeños comienzos. Abraham, Dios le dice, hey, voy a hacer de ti un pueblo gigante. ¿Y cómo hace que Dios inicie? Anciano, inicie su vida paterna, su vida de descendencia, siendo anciano, con esposa anciana, estéril. Y después tiene un solo hijo. Y yo creo que Abraham miraría, dice que padre de naciones, padre de multitudes. Y vea, nos costó tener este solo hijo. Este único hijo fue difícil tenerlo. Y Dios me habla de padre de multitudes. Moisés, Dios le dijo, libera a mi pueblo. Y Moisés diría, estoy exiliado, soy casi que probablemente un enemigo para el pueblo de Dios, soy tartamudo, ¿qué puedo hacer? Pequeños comienzos para algo tan grande que Dios tenía con Moisés. Si uno observa a Jeremías, cuando uno lee Jeremías capítulo 1, Jeremías le dice al Señor, pero yo soy niño y usted me está mandando este mensaje tan grande a su pueblo. Soy un niño. Pequeños comienzos. El profeta Samuel, Dios lo usa para que empiece su profetismo siendo un niño. Pequeños comienzos. David, el futuro rey de Israel, era un niño que cuidaba ovejas, que era de los trabajos más bajos. Era de los trabajos menos apreciados en la época. ¿Cómo ese se ha convertido un día en rey de Israel? Pequeños comienzos. Jesús nace en un pesebre, pobre, hijo de un carpintero, pero el Salvador de la humanidad. Pequeños comienzos. La iglesia, Dios inicia la iglesia, lo que usted y yo somos hoy, con 12 discípulos, que después se volvieron 120. Y con ese puñadito extendió una iglesia mundial. Si los discípulos se miraran y dirían, somos 12, testarudos, incapaces, sin capacidades extraordinarias, ¿cómo vamos a hacer que esta iglesia se extienda hasta lo último de la tierra? Pequeños comienzos. Todo lo que Dios va a hacer grande, siempre Dios hace que tenga pequeños comienzos. Si Dios va a hacer algo grande con tu vida, con mi familia, con lo que yo estoy haciendo, con mi empresa, mi negocio, mi trabajo, mi profesión, Dios va a mirar, se va a poner a la tarea de que tenga pequeños comienzos. ¿Pero por qué? Porque si Dios quiere hacer algo grande, porque garantiza y Dios mira que eso sea unos inicios pequeños, difíciles. Por lo mismo,
Porque cuando se tienen pequeños comienzos, se exponen todas nuestras debilidades. Se muestra lo débil que somos. Y si un día llegamos a ser grandes, vamos a entender que no fueron las capacidades, que no fueron los talentos, que no fueron los recursos, que no fueron las ideas, que fue la mano de Dios. Dios, ¿por qué permite que tengamos pequeños comienzos para hacer cosas grandes? Porque solamente Él se quiere llevar la gloria cuando hace cosas grandes. Todo va a tener pequeños comienzos. Y más si hay un plan de Dios de cosas grandes, va a tener pequeños comienzos. Tú montas tu empresa y tú dices, ay Dios mío, no hay hoy para pagar el arriendo del local. Yo soñando que un día sea un Carrefour. Pequeños comienzos necesitas tener. Y Dios va a hacer que tú sientas la necesidad. Dios va a hacer que tú experimentes la incapacidad propia. No puedo, no tengo para pagar el arriendo, no sé cómo hacerle. Para que cuando nos haga crecer, nos acordemos, no fui yo, fue Dios. Amén. Dios hizo cosas grandes con pequeñas cosas. Abrió el mar rojo con una vara, con un palo. Ungió a Sansón para que matara a 1000 filisteos con una quijada de un burro. Usó a David para que matara a un gigante con una piedra. A Dios le encanta trabajar con lo escaso. A Dios le encanta hacer las cosas con lo pequeño. Por eso la palabra dice, lo vil y lo menospreciado yo escogí para avergonzar a lo sabio. Así que cuando te sientas débil, te sientas escaso, te sientas incapaz para corregir y mejorar tu familia, incapaz para sacarla adelante, incapaz para sentirte amado, sentir tus emociones como tú las deseaste un día, incapaz en tu profesión, incapaz en la empresa y que tú digas, mire tan pequeño que es todo, no es como lo he soñado, incapaz ministerialmente, debe darnos alegría, porque los pequeños comienzos son la marca de que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Segundo, ¿por qué no debemos menospreciar los pequeños comienzos? ¿Por qué usted y yo no debemos menospreciar esos pequeños comienzos? Acompáñenme a Job, por favor. Job, capítulo 8. Job 8. Versículo 7. Amén. Job capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué no debemos menospreciar los pequeños comienzos? Porque nunca un pequeño comienzo va a ser lo que te va a marcar para siempre. Iniciar pequeñas las cosas, que las cosas tengan comienzos difíciles, pequeños, no marca, no determina que van a ser así por siempre. Tú puedes estar iniciando algo, iniciando una vida de oración. A veces me pasa tratar de tener comunión con Dios y a veces yo veo y me esfuerzo y tengo la comunión con Dios. Cuando escucho esos grandes gigantes, esos hombres de Dios que dicen que tienen comunión con Dios todo un día, digo, Dios mío, ¿cuánto me falta para llegar a alcanzarles? Esas grandes proezas de fe que escucho en otras personas y uno mira las proezas de fe de uno tan pequeñas y dice, Dios mío, como que no soy yo el enviado para eso. No. Tener pequeños comienzos no determina y no obliga a que las cosas en tu vida siempre van a ser pequeñas. Un pequeño comienzo nunca va a ser una relación de un futuro pequeño. Y aquí aparece Bildad, uno de los amigos de Job, no sé si lo recuerda o si conoce la historia.
3 amigos de Job se acercan a Job y tratan de darle explicación al sufrimiento de Job. Que a propósito, y haciendo un paréntesis, no todo lo que dicen los amigos de Job hay que tomarlo como verdad y doctrina. Porque el mismo Dios en Job 42, versículo 7, si no me equivoco, desmiente a los amigos de Job. Y dice, ustedes no hablaron de mí lo recto con mi siervo Job. Y a veces cogemos el libro de Job y de las cosas que dijeron los amigos de Job, predicamos que así es Dios. Cuando Dios mismo dice que ellos no hablaron lo correcto y lo recto de Él. Pero hay partes como este capítulo 8, donde Bildad expone la justicia de Dios. Y son las pequeñas partes donde los amigos de Job no se equivocan, hablando acerca de Dios. Y Bildad, hablando de la justicia de Dios y hablando lo justo y recto que es el Señor, menciona eso. Le dice a Job, tranquilo Job, tranquilo. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La palabra nos enseña que nunca un pequeño comienzo, con tropiezos, con necesidades, con frustraciones, con incapacidades, nunca van a determinar, nunca van a obligar a que tu futuro, mi futuro, sea pequeño y escaso. En todo lo que inicies, todo lo que intentes. Porque eso es lo que trae la frustración a nosotros. ¿Por qué las personas nos frustramos? Por eso. Porque creemos que ese pequeño comienzo y esa dificultad tan recia va a hacer que siempre sea así, que las cosas no cambien. ¿Por qué grandes empresas son hoy lo grandes que son? Porque en los momentos de dificultad, en los momentos que decían esto no da, esto no sirve, me equivoqué en lo que estaba haciendo, perseveraron y no se dejaron frustrar, no dejaron que su mente se llenara de que siempre las cosas van a ser así. Y hoy soy un grandes empresas. Pequeños comienzos nunca van a terminar, ni obligar a un futuro pequeño. A veces aquí en la iglesia somos pequeños y hay cosas que empezamos a hacer y hay veces yo digo, ay, Dios mío, como que nunca voy a ver el cambio, nunca. Y a veces mi vida trata de frustrarse, pero me acuerdo de eso, que aunque ahorita muchas cosas tengo que con las uñas, no va a ser así siempre. No va a obligar que siempre va a ser con las uñas. Ahorita estamos tratando de implementar 2 ministerios más, que es el de la alabanza y es el ministerio multimedia. Y a veces yo veo la alabanza y a veces los escucho tocar bonito en los ensayos y veo que avanzan, pero otras veces veo a otros que están más saqueaditos, más atrasaditos y digo, no, este año como que tampoco. Pero después digo, no, aunque un pequeño comienzo a un grupo de alabanza, yo sé que vamos a tener grupos de alabanza buenos, santos, como deberían ser los grupos de alabanza, y muy buenos musicalmente. Un pequeño comienzo no lo va a garantizar que todo siempre sea así. Amén. Tercero, ¿por qué no debemos menospreciar los pequeños comienzos? ¿Por qué debemos valorar los pequeños comienzos? Mateo 25, por favor, versículo 20. Mateo 25, 20. Amén, ¿estamos allí? Mateo 25, 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
¿Por qué no debemos menospreciar los pequeños comienzos? ¿Por qué debemos valorar los pequeños comienzos? ¿Por qué los pequeños comienzos deben ser importantes para nosotros? Porque nuestra actitud en el día de las pequeñeces, nuestra actitud en los pequeños comienzos hará que nuestro futuro hará que dependa de esa actitud lo que vamos a recibir. Me explico mejor. La actitud que tú tengas y la actitud que yo tenga en los pequeños comienzos dependerá de esa actitud lo que yo reciba del Señor. Esa actitud va a depender lo que tú recibas del Señor. Me gusta que algo que miraba el Señor en la parábola, y que obviamente entendemos que la explicación de la parábola es el mismo Señor Jesús, algo que observaba el amo, el Señor en la parábola, fue la actitud de fidelidad en lo poco. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y al otro le dio 1. Le dio unos talentos, unas monedas y se fue. Cuando regresó, tiempo después, le pidió cuentas de lo que le había dejado a esos 3 siervos. Y ahí aparece lo que leímos. El que tenía 5 le dijo: Señor, me diste 5 talentos, trabajé, he producido otros 5 talentos. El que tenía 2 le dice lo mismo: Señor, me diste 2, trabajé, produje otros 2. Y el que tenía 1 le dijo: Señor, me dio miedo, lo escondí, lo enterré, porque qué tal que botara ese talento. Y si miramos, Dios les entrega a cada uno. Y no eran grandes cantidades. Pero ¿qué les recompensa? ¿Qué el Señor valora de ellos? Y es la frase que el Señor usa. Cuando les dice: buen siervo, el 23 dice: su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Nuevamente, acompáñame al 23 y léalo conmigo, por favor. ¿Cómo dice? ¿Está en el 23? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. ¿Sabe que está mirando el Señor con los pequeños comienzos? Porque el Señor mismo dijo que lo que les dio es poco. Él mismo confirma que lo que les entregó era poco. Pero les dice: pero en eso poco has sido fiel. Entonces, sobre mucho te pondré. Los pequeños comienzos, la actitud que usted y yo tengamos en los pequeños comienzos va a determinar lo que yo reciba del Señor. Si Dios le está permitiendo que viva pequeños comienzos, la actitud de fidelidad que tengas en eso poco va a determinar que el Señor te pueda dar lo mucho. Pero si en lo poco que el Señor nos da no valoramos esos pequeños, esos comienzos escasos, no esperemos que después las cosas cambien a mejor. Porque el Señor mira la fidelidad. Por eso es importante valorar los pequeños comienzos, porque en esos pequeños comienzos Dios va a ver la actitud de fidelidad que tú y yo tengamos. Y así el Señor va a poder decirnos: te doy más o te quito lo que tienes. Y los pequeños comienzos muchas veces son motivo de queja. ¿No se ha quejado usted a veces? O no sé, los casados que ya llevan años de casados, tiempos de casados, yo no sé, sus pequeños comienzos, como de todo casado, muchas veces son difíciles, ¿no? Tal vez la mujer soñaba con su neverota, ¿y qué le tocó? Poner la fruta al aire ahí como para que no se dañe. Tal vez soñaba con la cama gigante, y a veces ¿qué le tocó iniciar? Con el catre. Soñaba o en el piso, soñaba con su sala hermosa, preciosa y todo eso. ¿Y qué le tocaba? Los baldes de pintura al revés, para sentarse. Y tal vez los que ya llevan muchos años de casados se acordarán de los pequeños comienzos.
Y en esos pequeños comienzos muchas veces llevan a que nuestro corazón se quiera quejar, que nuestro corazón quiera renegar o no. No sé si usted se acordará, pues diría, pero es que, ¿por qué? ¿Quién me mandó a mí? ¿Quién me mandó a mí? Bien dijo mi mamá, mi papá que no lo hiciera, que con ese no me fuera. Pero ¿quién me mandó a mí? Y es que esos pequeños comienzos en cada área de nuestra vida muchas veces producen en usted y en mí queja, que reneguemos, aunque le peleemos al Señor, que nos comparemos con otros, digamos, ¿por qué ese sí, yo no, Señor? Ese es malo, yo bueno, ¿y por qué él sí, yo no? Y nos llenamos de queja y queja y queja y queja y queja. Pero vea que hasta que nuestro corazón no sea moldeado y deje de quejarse y reciba algo que se llama contentamiento, el Señor no cambia nuestra situación. Porque si tengo pequeños comienzos en un área de mi vida, si los tengo y no los valoro, no soy agradecido con Dios, no me comporto fiel con Dios, difícil sea que Dios me cambie la situación. Pero en cambio, si soy fiel, Dios cambia mi situación. A veces valoramos los pequeños comienzos, los desvaloramos, perdón, en muchas áreas. Uno sale a la universidad y ¿qué quiere? Que le den el trabajote. Cuando la gerencia, porque uno sabe, cuando sale a la universidad uno sabe más que el gerente. Y cuando le dan el trabajo, el mínimo de 800, 900, y uno dice, ay, pero vea lo que van a pagar, qué tal, como eso. Valorar los pequeños comienzos determinarán que yo pueda ascender a un nivel mayor. A mí me pasó al inicio, y le abro mi corazón. Yo quería comprarme un carro, quería carro. Y yo dije, no me gustan las motos, ni 5, ni para nada. Pero la necesidad me llevó a comprar la moto. Y comprando la moto yo decía, ah, qué rico, sí, porque bueno, ya no ando en buseta, que es tan difícil hasta que pase y a veces que uno sale tan tarde, depender del afán de otros es complejo. Pero yo miraba la moto y yo decía, ay Dios, no, qué feo el carro, yo quiero el carro, que no sé qué. Y por mucho tiempo desvaloré, no le di importancia, fui desagradecido con ese pequeño comienzo. Y mientras que uno no aprenda a valorar los pequeños comienzos, no es apto para pasar a otro nivel. Porque cuando uno es fiel en los pequeños comienzos, ¿qué le dice el Señor a uno? Buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero mientras que yo no aprenda a ser fiel en los pequeños comienzos, no esperemos que el Señor me diga, sobre lo mucho te voy a poner. Aún muchas veces como pastor, si uno no aprende a valorar una congregación pequeña, una manada, un remanente pequeño, ¿cómo espera uno que el Señor lo ponga sobre lo mucho? Si uno no aprende a valorar lo poco que el Señor le permite a vivir a uno, ¿cómo espera uno que el Señor lo ponga sobre lo mucho? Por eso los pequeños comienzos son importantes, porque determinan lo que el Señor nos va a dar más adelante. Tu actitud de fidelidad en los pequeños comienzos harán que seas apto para recibir lo mucho en el futuro. Amén. Y cuarto y último, ¿por qué son importantes los pequeños comienzos? ¿Por qué tú y yo debemos valorar los pequeños comienzos? Porque ellos muestran nuestra paciencia y nuestra tenacidad. ¿Por qué debemos valorar los pequeños comienzos? Porque muestran nuestra paciencia y nuestra tenacidad. ¿Sabe cuál es la respuesta a no valorar los pequeños comienzos? ¿Sabe por qué usted y yo no valoramos los pequeños comienzos? Porque somos impacientes. ¿Por qué usted no valora lo pequeño? ¿Por qué yo muchas veces no valoro esos pequeños inicios, esos pequeños comienzos? Porque mi vida está llena de impaciencia. Quiero lo grande ya.
Quiero lo bueno, ya. Quiero que mi familia esté bien, ya. Quiero que mis finanzas sean prósperas y abundantes, ya. Quiero que mi vida espiritual sea ya. Que mi sombra sane como la sombra de Pedro, pero ya. Que la congregación de Ricardo Rodríguez se le quede pequeña comparado a la mía, pero ya. Y muchas cosas. Quiero tener ese hombre especial conmigo, pero ya. Señor, me urge porque... ya, Señor, ya. La impaciencia es la razón por qué no valoramos los pequeños comienzos. Y en los pequeños comienzos, tú y yo vamos a mostrarle al Señor, o nos vamos a mostrar a nosotros mismos más bien, si somos pacientes o no. ¿Qué tan paciente eres? Ahí en el pequeño comienzo lo vas a ver. Ahí es donde lo vas a ver. Porque eso va a mostrar mi carácter. ¿Sabe? La falta de carácter en nuestra vida es la muestra de que nosotros odiamos los procesos. Una persona que le falta carácter es una persona que no disfruta los procesos. Una persona que no tiene el carácter de Cristo en su vida es una persona que evita tener procesos. Y la Biblia lo muestra muchas veces. Dios tiene un proceso para todo, lo tuvo para Israel, para que viniera Cristo. No dice, bueno, ¿y por qué no mandó a Cristo como antecitos el Señor, no? Tantas almas perdiéndose ahí. Porque Dios necesitaba un proceso, que viniera la ley, y la ley le mostrara al corazón humano lo malo que era. Cuando hay una regla, cuando hay un mandato, uno sabe cuándo está transgrediendo algo. Dios necesitaba la ley primero para que la humanidad se diera cuenta de que era pecadora. Y por lo tanto necesitaban un redentor de pecados. Pero vea, fue un proceso. Cientos y cientos de años Dios armando su proceso. Y usted y yo, ¿cómo queremos? No, pues ya lo quiero Dios. Porque no nos gustan los procesos. Pero eso es una muestra que en su vida y en mi vida el carácter de Cristo no está. Que no tengo carácter. ¿Quiere su familia restaurada? Claro, uno la quiere ya. Porque uno dirá, ay, llegar a pelear ahorita. Llegar a pelear. Pero vea que Dios tiene un proceso. Dios tiene un proceso. Y por eso, si tenemos el carácter de Cristo, voy a valorar ese proceso. Cómo Dios trabaja con mi esposa, cómo Dios trabaja conmigo, cómo Dios trabaja con sus hijos. Valorar el proceso que Dios lleva. Entonces, cuando yo valoro esos pequeños comienzos que hacen parte del inicio del proceso, yo soy un hombre o una mujer paciente. Si yo no los valoro, hay impaciencia, por lo tanto, hay falta de carácter. Por lo tanto, necesito que Cristo trabaje con más fuerza en mi vida, o permitirle a Cristo que trabaje más en mí. ¿Qué tan paciente eres? Así valora los pequeños comienzos. Amén. Un parque en California, una reserva natural allá en Estados Unidos, hay una clase de árboles especiales que ya le comento cuál es. Pero hicieron una investigación, un pequeño experimento de años y años, de décadas, que lo iniciaron a hacer hace 90 años, si no estoy mal. Y sembraron 2 semillas al mismo tiempo en las mismas condiciones, pero diferentes. Una era una semilla de un árbol de cerezo y la otra era una semilla de un árbol secoya. Y la sembraron. Ambas semillas recibían la misma luz del sol y la misma cantidad de agua en todos los años. Y empezaron a notar que el cerezo creció primero. Y el cerezo empezó a crecer. Y la semilla de secoya ni siquiera había empezado a brotar. Y el cerezo se hizo grande y empezó a retoñar. No sé si conoce, yo creo que conoce el cerezo, que es el árbol muy tradicional en Japón, que es unas hojas verdes y unos botones de flores rosadas, rojas, hermosísimas. Es un árbol hermosísimo. Y el cerezo empezó a brotar
su característica, lo que le hace tan hermoso, esos botones de flores hermosos, hermosos y ya. Y apenas el secoya era un pinito, un árbol chiquitico. Y siguió el experimento y el cerezo alcanzó su tamaño ideal y el secoya apenas iba brotando. Pero décadas después, llegaron y observaron que el cerezo ya llegó a su proceso, a su tamaño, a su madurez. Y observaron que el secoya también, décadas después de que el cerezo hizo eso, llegó a su adultez. Y el secoya es un árbol, son los árboles gigantes, los árboles más grandes del mundo. Son árboles que miden entre 85 y 115 metros. Eso es un edificio. Son árboles con un diámetro en la base de 10 metros. Eso es una cosa gigante, ¿eh? O sea, ni modo de abrazarlo así como hacen los panteístas, ¿no? Coge la energía del árbol. Ni modo de hacer eso. Y el secoya creció. Y se hizo grande y se hizo fuerte. Ambos alcanzaron su propósito. Crecieron, maduraron, llegaron al tamaño ideal de cada uno. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el secoya se demoró, y la razón por la que se demora el secoya en crecer tanto, es porque antes que empiece hacia arriba, sus raíces tienen que tener una profundidad impresionante. Mientras que es un brotecito el secoya, ya tiene raíces grandísimas, profundas en la tierra. Si alguien que cultivara árboles despreciara los pequeños comienzos, inmediatamente, ¿qué va a hacer cuando ve el cerezo crecer y ve el secoya así tan chiquito, un brotecito? Este no me sirve, yo quiero sembrar otra cosa. Yo quiero sembrar otro árbol, este no sirve. Pero cuando uno valora los pequeños comienzos, entenderá que los pequeños comienzos muchas veces lo que hacen es traer profundidad a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es dar las raíces para que Dios pueda construir algo grande. Y los que saben de edificaciones, aquí está la ingeniera civil. Cuando se hacen las estructuras, si se va a hacer un edificio altísimo, primeramente se hace un hueco gigantesco y se lanzan los fundamentos bien profundos. Y cualquiera irá tan demorado si vean nada que inician a construir. Porque si uno quiere algo grande, debe tener un pequeño comienzo. Amén. Así es. Y hay que valorar ese pequeño comienzo. Porque del pequeño comienzo depende el cimiento, la base, el fundamento y la fuerza de las cosas grandes que se edifiquen en nuestras vidas. Por eso valoremos los pequeños comienzos. Amén. Por eso valorémoslos. Démosle la importancia a los pequeños comienzos. No nos quejemos, no nos desanimemos, no nos frustremos en los pequeños comienzos. Más bien, entendamos que si el Señor va a hacer algo grande, necesita tener primero. Si el Señor va a hacer algo grande, ¿qué necesita hacer primero? Pequeños comienzos. Segundo, ¿por qué valoramos los pequeños comienzos? ¿Por qué los valoramos? Porque no necesariamente un pequeño comienzo significa futuros pequeños. Tercero, ¿por qué valoramos los pequeños comienzos? Porque si soy fiel en los pequeños comienzos, Dios hará cosas grandes. Y soy fiel en lo poco, sobre lo mucho me pone. Y cuarto, ¿por qué valoro los pequeños comienzos? ¿Por qué valorar los pequeños comienzos? Porque muestran la paciencia. Van a revelar mi carácter, mi tenacidad. Van a revelar si realmente estoy permitiéndole a Jesús hacer algo en mi vida o si realmente estoy perdiendo el tiempo. Los pequeños comienzos son importantes. Valorémoslos. Tal vez usted dice, yo quiero ver ya lo que Dios hará. Yo quiero ver ya lo que Dios va a hacer con mis hijos. Yo quiero ver ya a Dios cambiar mi familia. Yo quiero ver ya mis finanzas florecidas como las deseo. Yo quiero ver ya mi vida espiritual como la he soñado. Yo quiero ver ya mi congregación gigante. Antes de eso necesitamos un buen tiempo de pequeños comienzos para que se echen los fundamentos, para que se echen las raíces de lo grande que Dios va a edificar en nosotros. Amén.